El dolor tiene su propio lenguaje, uno que no necesita palabras. El mío, en ese momento, era un grito silencioso, un hierro al rojo vivo retorciéndose desde mi ingle hasta la rodilla. Cada pulso de mi corazón era un martillazo sobre la herida fresca de mi cirugía de cadera. Llevaba una semana postrada en esta cama, en este cuarto que parecía sacado de una revista de diseño, pero que se sentía más frío y ajeno que cualquier sala de hospital. Las sábanas, de un hilo egipcio que seguramente costaba más que mi pensión mensual, se sentían ásperas contra mi piel febril. El aire acondicionado, programado a una temperatura gélida por mi yerno Leonardo, zumbaba con una monotonía opresiva. Pero era la sed lo que realmente me torturaba, una sed seca, polvorienta, que me raspaba la garganta y hacía que tragar saliva fuera un acto doloroso. Sobre la mesa de noche, una pieza de diseño escandinavo afilada y minimalista, había un vaso de agua. Estaba a solo unos centímetros de mi alcance, pero podría haber estado en otro planeta. Llevaba 20 minutos llamando en voz baja. «Valeria, hija, Leo, un poco de agua, por favor». Mis susurros se perdían en la inmensidad del departamento de Polanco, absorbidos por las alfombras gruesas y las paredes altas. Con un esfuerzo que me arrancó un gemido ahogado, giré mi cuerpo. El dolor estalló en fuegos artificiales de agonía detrás de mis párpados. Mi mano temblorosa se estiró, los dedos rozaron la superficie fría y húmeda del vaso. Por un segundo sentí el triunfo, pero el temblor, producto de la debilidad y la medicación, fue demasiado. El vaso se tambaleó, se inclinó y cayó. El sonido del cristal haciéndose añicos contra el piso de mármol fue una explosión en el silencio sepulcral. Fue más escandaloso que una sirena, más violento que un portazo. Sabía lo que vendría después. Pasos, rápidos, pesados, furiosos. La puerta de la habitación se abrió de golpe. No era la cara preocupada de una hija la que vi, sino la máscara de exasperación de una extraña. Valeria, mi Valeria, estaba de pie en el umbral, vestida con un traje sastre impecable, con el teléfono presionado contra su oreja. Detrás de ella, Leonardo, mi yerno, asomó la cabeza, con el ceño fruncido. «¿Qué fue eso?», espetó Valeria, sin molestarse en bajar el teléfono. Su voz era cortante. «El vaso se me cayó, tenía sed», susurré, la humillación tiñendo mis mejillas. Leonardo entró en la habitación, sus caros zapatos de piel resonando en el suelo. Su mirada no se posó en mí, postrada y vulnerable, sino en el desastre de vidrio y agua. «Mamá, por el amor de Dios», exclamó, y su voz era un látigo. «¿Sabes cuánto cuesta este piso? Es mármol de Carrara. Se mancha con solo mirarlo». Valeria finalmente terminó su llamada, guardando el teléfono en su bolso de diseñador con un chasquido. Se acercó, no para ayudarme, sino para inspeccionar el daño. Se agachó, con cuidado de no arrugar su pantalón, y recogió un trozo de vidrio con la punta de sus dedos. «Te hemos dicho 1000 veces que nos llames si necesitas algo», dijo, pero no había cuidado en su tono, solo reproche. «Lo hice». Mi voz tembló. «Llevo 20 minutos llamando». Ella se enderezó y suspiró, un sonido largo y dramático que había perfeccionado con los años. «No podemos oírte desde el estudio, mamá. Estamos trabajando. No podemos estar pegados a tu cama cada segundo del día». En ese momento, la sed, el dolor, todo se desvaneció, reemplazado por un frío que me caló hasta los huesos. El frío de la comprensión. Yo no era una madre recuperándose. Era un estorbo, un mueble incómodo y roto en su vida perfecta. Era el charco de agua y cristales en su impecable piso de mármol. Mientras ellos discutían en voz baja sobre quién debería limpiar el desastre, cerré los ojos.
Y en la oscuridad detrás de mis párpados se inauguró mi museo personal, el Museo del Dolor y la Negación. La primera pieza de la exhibición apareció, nítida y dolorosa, un recuerdo de hace 15 años. Era una tarde de verano. El sol pegaba fuerte en las ventanas de mi pequeño pero acogedor departamento en Coyoacán. El aire olía a café recién hecho y a la jacaranda en flor del patio. Sobre la mesa del comedor, extendidos como un mapa del tesoro, estaban los papeles de la venta del terreno en Cuernavaca, la única herencia que me habían dejado mis padres. A mi lado, mi amiga y colega de toda la vida, Amparo, negaba lentamente con la cabeza, sus labios apretados en una línea de desaprobación. «Altagracia, es una locura», me dijo. Su voz era la de la razón que yo me negaba a escuchar. «Son todos tus ahorros, todo tu patrimonio. ¿Para qué Valeria se vaya a Madrid a hacer una especialidad que podría hacer perfectamente aquí?» Yo sonreí, una sonrisa llena de esa confianza ciega que solo una madre puede sentir. «No es una locura, Amparo, es una inversión, es el futuro de mi hija. Ella es brillante, se merece la mejor educación del mundo». «Le estás dando todo sin enseñarle el valor de nada», replicó ella, más suave esta vez. «La estás acostumbrando a que mamá siempre resolverá todo». No quise escuchar. ¿Qué madre quiere admitir que está criando a una extraña, a una persona cuyo carácter no termina de comprender? Desestimé sus palabras con un gesto de la mano. «Tú no la conoces como yo. Ella es buena, tiene un gran corazón». Esa noche, con el dinero de la venta ya en mi cuenta, llamé a Valeria a su pequeño departamento de estudiante en la Ciudad de México. Cuando le di la noticia, su grito de alegría al otro lado de la línea fue como música para mis oídos. Lloró y yo lloré con ella. «Mamá, no sé qué decir. Es todo lo que siempre soñé», sollozó. Te lo juro por lo que más quieras, que te lo pagaré todo. Te cuidaré siempre, mamá. Nunca te faltará nada. Vas a ser la reina del mundo». Creí cada una de sus palabras. Me aferré a ellas como un náufrago a una tabla. Eran la justificación que necesitaba para mi sacrificio, la prueba de que mi amor incondicional sería correspondido. Corté la llamada sintiéndome la madre más afortunada del mundo, ignorando la pequeña y fría voz en mi interior, la voz de Amparo, que susurraba que las promesas hechas en la euforia rara vez sobreviven a la cruda luz de la realidad. Ahora, acostada en esta cama, con el eco de las duras palabras de mi hija todavía vibrando en el aire, esa promesa de Madrid se sentía como el más cruel de los fraudes. No me había convertido en una reina, me había convertido en un estorbo, y el precio de su educación no se había pagado con dinero, sino con mi dignidad. Me di cuenta, con una claridad que dolía más que el hueso roto en mi cadera, que no estaba invirtiendo en su futuro, estaba financiando mi propia obsolescencia, pagando por adelantado el privilegio de ser descartada cuando ya no fuera útil. La segunda galería de mi museo se abrió sin previo aviso. El recuerdo era más reciente, de hace apenas 5 años. Valeria había regresado de Madrid convertida en la doctora, con un aire de superioridad que no reconocía y un prometido a su lado, Leonardo, un arquitecto apuesto con una sonrisa encantadora y unos ojos que calculaban el valor de todo lo que miraban. Estábamos en el despacho del licenciado Fausto, el abogado de mi difunto esposo, un hombre de la vieja escuela, leal y meticuloso. Sobre su escritorio de caoba yacía el contrato de compraventa del departamento en Polanco. Yo acababa de firmar el cheque por 5 millones de pesos, el enganche, el fruto de mis inversiones prudentes y de una vida de austeridad.
Listo, dijo Fausto, ajustándose las gafas. Ahora solo la cuestión de la escritura. Altagracia, como usted es la que aporta el capital principal y ellos aún no tienen un historial crediticio sólido, el banco exige que usted figure como coacreditada y por tanto copropietaria en la escritura. Vi a Leonardo intercambiar una mirada con Valeria, una mezcla de fastidio y diversión. Suegra, con todo respeto, ¿es necesario?, dijo él, su tono meloso. Digo, confiamos en usted y usted en nosotros, ¿no? Parece algo anticuado, es solo una formalidad. Sentí una punzada de incomodidad. Era como si mi presencia en ese papel, en ese documento legal, fuera una mancha en su imagen de pareja joven y exitosa. Pero la voz de mi difunto Horacio, siempre pragmático, resonó en mi cabeza. «El papelito habla», solía decir. Me enderecé en mi silla. «Es una condición del banco, Leonardo, no un capricho mío, y me parece una precaución sensata». Le sonreí a Valeria, buscando su apoyo. ¿No crees, hija? Valeria se encogió de hombros, evitando mi mirada. «Si el banco lo pide», murmuró, su tono dejando claro que lo consideraba una humillación innecesaria. En ese momento volví a hacer lo que mejor sabía hacer, justificar su comportamiento. «Son jóvenes», me dije a mí misma, mientras Fausto preparaba los documentos finales. «Pertenecen a una generación que no entiende de estas formalidades. Para ellos, todo es confianza y buena fe. No ven la malicia en el mundo como yo». Me convencí de que su reacción no era desdén, sino la inocencia de una nueva era. ¡Qué tonta fui! No era inocencia, era arrogancia. Era la convicción de que mi dinero les pertenecía por derecho y que cualquier condición o medida de seguridad que yo impusiera era una ofensa, una duda sobre su honorabilidad. Ellos no querían un salvavidas, querían el yate entero, sin ataduras, sin el recordatorio molesto de quién lo había comprado. Ese día, en la notaría, mientras mi firma se secaba junto a las de ellos en la escritura, sentí una extraña premonición, una sombra fría que deseché rápidamente como si fuera el pesimismo de una viuda solitaria. Ahora entendía. No era pesimismo, era la intuición, la sabiduría de los años que yo había decidido acallar para poder seguir viviendo en mi cómoda fantasía de una familia perfecta, una hija agradecida y un amor incondicional. La realidad era que, desde el principio, mi nombre en ese papel no era para ellos una garantía de seguridad, sino un recordatorio irritante de su dependencia, una dependencia que estaban ansiosos por borrar, junto conmigo. La exhibición final de mi museo, la más reciente y quizás la más reveladora, era de la Navidad pasada. El recuerdo aún tenía los bordes afilados. Había pasado 3 meses tejiendo una chalina para Valeria. No era cualquier estambre. Había viajado al centro de Oaxaca para conseguir lana de alpaca teñida a mano con tintes naturales, en una paleta de azules y grises que sabía que resaltarían el color de sus ojos. Cada puntada estaba impregnada de mis pensamientos, de mis esperanzas para ella, de mi amor. Era, para mí, una obra de arte, un pedazo de mi alma. La noche de Navidad, en su departamento, el aire estaba cargado con el aroma del pino importado y de un perfume caro que no reconocí. La música de jazz flotaba desde un altavoz inteligente. Me sentía un poco fuera de lugar con mi vestido sencillo en medio de sus amigos, todos hablando de sus viajes a Aspen y de las últimas tendencias en arte contemporáneo. Cuando llegó el momento de los regalos, le entregué mi guaquete, envuelto con esmero en papel reciclado y un listón de Ixtle. Ella lo abrió con una sonrisa tensa, casi una mueca. Sacó la chalina, la sostuvo por una esquina como si fuera un pañuelo usado. «Gracias, mamá», dijo, y su voz resonó para que todos sus amigos la oyeran. «Qué rústico, muy artesanal». La palabra rústico cayó en el centro de la habitación como una piedra en un estanque.
Sentí las miradas de sus amigos sobre mí, una mezcla de lástima y condescendencia. Vi a Leonardo sonreír con suficiencia. Para ellos, mi regalo no era un tesoro de amor y tiempo, sino una curiosidad folclórica, una prueba de mi falta de sofisticación. Tragué saliva y forcé una sonrisa. Pensé que te abrigaría bien en las noches frías. Seguro, seguro, dijo ella, doblando la chalina de cualquier manera y dejándola a un lado en el sofá, donde pronto fue cubierta por abrigos de diseñador. Un momento después, con un entusiasmo que no había mostrado por mi regalo, Valeria abrió un paquete de Leonardo. Era un bolso de una marca italiana cuyo nombre no podía pronunciar, con un precio que, según escuché susurrar a una de sus amigas, superaba los 50,000 pesos. Valeria lo besó, lo abrazó, lo exhibió como un trofeo. «Mi amor, es perfecto, justo el que quería», exclamó, lanzándole una mirada de adoración a Leonardo. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a recoger los platos en la cocina, escuché a Valeria hablar con una de sus amigas en el balcón. La puerta de cristal estaba entreabierta. Y luego mi mamá aparece con una de sus manualidades. Es tierno, supongo, pero ¿qué se supone que haga con eso? A veces siento que vivimos en planetas diferentes. En ese momento, la justificación volvió a mí, mi viejo y fiel mecanismo de defensa. Ella no lo hace por maldad, me dije a mí misma mientras fregaba una copa de vino. Es joven, vive en un mundo diferente, un mundo de marcas y apariencias. No entiende el valor de lo hecho a mano. Pero ahora, en esta cama, la verdad era ineludible. No era que no lo entendiera, era que no le importaba. Mi mundo, el mundo del esfuerzo, del tiempo, del amor tejido en cada hebra, era para ella un mundo inferior, un mundo del que había escapado y al que miraba con desdén. Mi regalo no era solo rústico, era un recordatorio de un origen que ella quería olvidar. Y yo, su madre, era la principal reliquia de ese museo personal que ella estaba tan desesperada por cerrar al público. El pasado se replegó, dejándome de nuevo en la cruda realidad del presente, en el epicentro de mi humillación. El vaso roto ya había sido limpiado por una empleada doméstica a la que llamaron de urgencia, quien me dirigió una mirada de compasión que mi propia hija me había negado. Valeria y Leonardo habían vuelto a su estudio, y el silencio opresivo había regresado, más pesado que antes. Acostada, con la mirada fija en el techo blanco e impersonal, repasé los últimos 7 días. Había sido un infierno silencioso, una tortura administrada en dosis de indiferencia. El primer día, recién llegada del hospital, todavía aturdida por la anestesia, Valeria me había instalado en esta habitación, la de invitados, con una eficiencia fría que me recordó más a una enfermera de triaje que a una hija. «Aquí estarás cómoda, mamá. El baño está justo ahí. Si necesitas algo, solo grita», había dicho, antes de desaparecer. Pero los gritos, o más bien mis llamadas débiles, rara vez eran escuchados. La comida aparecía en una bandeja sobre la mesa de noche, a menudo cuando yo estaba dormida. Despertaba para encontrar sopa fría o un sándwich con el pan ya reseco. Comía lo que podía, en silencio, sintiéndome como una prisionera. Las conversaciones eran inexistentes. Por las mañanas escuchaba el murmullo de sus voces en la cocina, el sonido de la máquina de café expreso, las risas, pero rara vez entraban a darme los buenos días. Cuando lo hacían, era de paso, con prisa. «¿Dormiste bien, mamá? Qué bueno, tenemos un día complicadísimo». Y se iban, dejándome con las palabras en la boca. Leonardo era peor. Su resentimiento era palpable. Cada vez que tenía que ayudarme a moverme, a ir al baño en esos primeros días más difíciles, suspiraba. Un suspiro ruidoso, lleno de fastidio, como si levantar mis escasos 50 kilos fuera una proeza hercúlea.
Sus manos, cuando me sostenían, eran bruscas, impacientes. Sentía su irritación en la presión de sus dedos, en la forma en que evitaba mi mirada. Una tarde me atreví a pedirle que me pasara el libro que estaba en el librero, a solo 2 metros de la cama. Él estaba revisando su tableta. Levantó la vista, me miró el libro y dijo: «Ahora estoy ocupado, mamá. ¿No puedes esperar a que venga Valeria?» Y volvió a su pantalla, dejándome en un silencio humillante. Me sentía invisible. Una presencia fantasmal en su hogar perfectamente decorado, una mancha en su existencia pulcra. Mi dolor, mi recuperación, mi necesidad de un poco de calor humano eran inconvenientes en su agenda, interrupciones en su flujo de trabajo, estorbos en su búsqueda de éxito y estatus. Comencé a minimizar mis necesidades. Aguantaba la sed para no tener que pedir agua. Soportaba el dolor en silencio para no tener que pedir mis analgésicos. Trataba de dormir para que las horas pasaran más rápido. Me estaba encogiendo, haciéndome cada vez más pequeña, con la esperanza de que si era lo suficientemente insignificante, dejaría de ser una molestia. Pero ahora entendía. No importaba cuán pequeña me hiciera. Mi simple existencia era el problema. Yo era el pasado que querían borrar, la deuda que no querían pagar, el espejo que les devolvía una imagen de sí mismos que no les gustaba, la de unos hijos ingratos y egoístas. Y la única solución que ellos veían era romper el espejo. Lo que no sabían es que el espejo, aunque frágil en apariencia, estaba a punto de mostrarles un reflejo que no podrían soportar. El tiempo se estiró como un chicle pegajoso. Escuché el murmullo de sus voces al otro lado de la puerta, discutiendo sobre la cena, los socios, el tráfico. Mi existencia, a solo unos metros de distancia, había sido olvidada de nuevo. El charco en el suelo había sido borrado, pero la mancha en mi alma permanecía. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo. Era Valeria. Se había cambiado de ropa y ahora llevaba un vestido negro, elegante y severo, que la hacía parecer mayor, más dura. Se estaba aplicando perfume, y la nube de una fragancia cara y floral llenó la habitación, un aroma tan fuera de lugar en mi pequeño mundo de dolor y antisépticos. «Bueno, mamá, ya nos vamos», anunció, sin mirarme, concentrada en abrocharse un reloj de oro en la muñeca. «Te dejamos un sándwich en la mesita, y asegúrate de tomarte tus pastillas. La alarma de tu teléfono debería sonar pronto». Su tono era el de una madre ocupada dándole instrucciones a una niña. La condescendencia era tan espesa que casi podía tocarla. Mi voz, cuando salió, fue apenas un susurro ronco. «Valeria, por favor, necesito ayuda». Ella finalmente me miró y vi la impaciencia bailar en sus ojos. «¿Qué pasa ahora, mamá? Te dije que tenemos prisa». «La pastilla para el dolor, la necesito ahora. Y necesito ir al baño antes de que se vayan». La vergüenza me quemaba. Tener que mendigar por mis necesidades más básicas, tener que suplicarle a mi propia hija, una doctora, por un mínimo de cuidado. Valeria miró su reloj. Era un gesto exagerado, teatral. «Mamá, la cena es en 1 hora al otro lado de la ciudad. El tráfico es una pesadilla. ¿No puedes aguantar un poco?» «No, no puedo», admití, la derrota total en mi voz. «El dolor es muy fuerte. Y la vejiga». Fue entonces cuando Leonardo apareció en el umbral, ya con el saco puesto, arreglándose el nudo de la corbata. Su cara era una tormenta de irritación contenida. «¿Todavía no están listas?», preguntó, su voz dirigida a Valeria, como si yo no estuviera allí. «Mamá necesita cosas», respondió Valeria, y la forma en que dijo cosas lo convirtió en un insulto, como si mis necesidades fueran caprichos absurdos. Leonardo me miró por primera vez, y su mirada no contenía ni una pizca de compasión.
Era la mirada que se le da a un obstáculo, a un problema inesperado que arruina tus planes. «¡Por el amor de Dios, otra vez!», bufó, lanzando las manos al aire. «¿No puedes organizarte mejor, Altagracia? Sabías que teníamos esta cena desde hace días». Usó mi nombre de pila, Altagracia. No mamá, no suegra, solo Altagracia. Era un acto deliberado, una forma de despojarme de mi rol, de mi estatus, de reducirme a una simple extraña que estaba invadiendo su espacio. Esa fue la última gota, el último grano de arena en una balanza que ya estaba peligrosamente inclinada. Sentí como algo dentro de mí, algo viejo y paciente que había estado aguantando durante años, finalmente se rompía. La madre abnegada, la maestra comprensiva, la viuda resignada, todas murieron en ese instante. Y de sus cenizas, algo nuevo y terriblemente frío comenzó a emerger. Intenté incorporarme, apoyándome en mis codos, un movimiento que me costó un esfuerzo sobrehumano. «Solo necesito 5 minutos, por favor». La súplica en mi voz me enfermó a mí misma. ¿En qué me había convertido? Valeria suspiró, un sonido que era puro teatro. Está bien, pero rápido». Se acercó a la cama con la misma expresión que tendría si estuviera a punto de tocar algo sucio. Me tomó del brazo con desgana, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose ligeramente en mi piel. Fue en ese momento, en esa posición de absoluta vulnerabilidad, con mi hija tratándome como un fardo, que Leonardo soltó la frase que encendería la mecha. «Esto es increíble», murmuró, más para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. «Pagamos una fortuna por una enfermera para que la cuide de día, y ahora tenemos que hacer su trabajo de noche también. No es justo, Valeria». «Ya lo sé, Leo, ya lo sé», respondió ella, su voz un susurro venenoso. «Pero, ¿qué quieres que haga? Es mi madre». Lo dijo como si fuera una sentencia, una carga ineludible. Y entonces, tal vez porque sintió mi cuerpo tensarse, o tal vez porque la frustración acumulada finalmente se desbordó, Valeria me miró directamente a los ojos. Y en su mirada no vi a mi hija, vi a una extraña resentida, a una carcelera. «Escúchame bien, mamá», dijo, su voz baja y sibilante. «Hacemos esto porque no nos queda de otra, pero que te quede claro, Leonardo es un arquitecto de prestigio, yo soy una de las mejores dermatólogas de este país. Tenemos vidas, carreras, responsabilidades que tú no entiendes». Su agarre se hizo más fuerte. «Así que entiéndelo de una vez por todas». Su voz subió de volumen, llenando la habitación, rebotando en las paredes de diseño. «No somos tus gatas». La palabra gatas colgó en el aire, vibrando con veneno. En México no es solo una palabra para un sirviente, es un insulto cargado de clasismo, de desprecio. Es una forma de decir, eres inferior, eres insignificante, estás por debajo de mí. Y me lo estaba diciendo mi propia hija, la niña cuyos pañales había cambiado, la joven cuya educación había pagado con el sudor de mi frente y la herencia de mis padres, la mujer a la que le había dado todo. El mundo se detuvo, el dolor de mi cadera desapareció, la sed se evaporó, solo existía esa palabra, gatas, resonando en mis oídos. En ese instante, la venda que había llevado sobre mis ojos durante décadas no se cayó, fue arrancada violentamente, dejándome ciega por la luz cruda y fea de la verdad. Todo el amor, todo el sacrificio, toda la negación se derrumbaron, y en su lugar quedó un vacío helado.
y en el centro de ese vacío una pequeña llama de algo que no había sentido en mucho tiempo. Furia. Una furia fría, tranquila, lúcida. Solté su brazo. El movimiento fue débil, pero decidido. Me dejé caer de nuevo sobre las almohadas. Ellos me miraron, sorprendidos por mi repentina pasividad. ¿Qué? Preguntó Valeria, impaciente. Levanté la vista. Mi mirada ya no era la de una víctima, era la de alguien que acaba de tomar una decisión irrevocable. «Váyanse a su cena», dije, y mi voz, para mi propia sorpresa, era firme, clara, sin un atisbo de temblor. «No se preocupen por mí, estaré bien». Se miraron el uno al otro, confundidos pero visiblemente aliviados. «Bueno, si estás segura», dijo Leonardo, ya retrocediendo hacia la puerta. «Te llamaremos más tarde», añadió Valeria, sin ninguna intención de hacerlo. Y se fueron. Escuché sus pasos alejándose, el sonido de la puerta principal cerrándose. Y me quedé sola, sola en el silencio, sola con la palabra gatas todavía grabada en el aire. Pero ya no era una víctima, era una estratega, y mi campo de batalla estaba a punto de ser definido. El silencio que dejaron tras de sí era diferente, ya no era opresivo, era un lienzo en blanco. Por primera vez en una semana, no me sentía atrapada, me sentía libre, libre del peso de la esperanza, libre de la obligación de perdonar, libre de la agotadora tarea de justificar su crueldad. La palabra gatas no se había desvanecido. Se había asentado dentro de mí, no como una herida, sino como un núcleo de acero frío. Era el ancla que necesitaba, la certeza que me había faltado. Ya no había lágrimas, se habían secado todas en el fuego de esa revelación. El dolor en mi cadera seguía ahí, un recordatorio sordo de mi vulnerabilidad física, pero mi mente estaba más clara que nunca. Era la claridad que sigue a una fiebre alta, cuando el mundo parece nuevo y extrañamente definido. En esa claridad vi el patrón de mi vida extenderse ante mí como un mapa de sesiones, de sacrificios unilaterales, de fronteras borradas en nombre del amor maternal. Un amor que yo había dado a manos llenas y que había sido recibido no como un regalo, sino como un tributo. Recordé las palabras de mi difunto esposo, Horacio. Él, un hombre sencillo pero sabio, un contador que entendía el valor de los balances, me lo había advertido sutilmente años atrás. «Altagracia, mi amor», me dijo una vez, mientras veíamos a una Valeria adolescente exigir el último modelo de teléfono celular, «el amor que se compra con dinero se vende por más dinero. Asegúrate de que nuestra hija te quiera por quien eres, no por lo que le das». Yo había desestimado su advertencia, como siempre. «Ay, Horacio, no seas tan cínico, es solo una niña». Pero Horacio tenía razón. Había criado a una experta en transacciones, no a una hija. Y la transacción final acababa de ser declarada. Mi cuidado y mi amor a cambio de su tiempo y compasión eran un mal negocio para ella. Y como en cualquier mal negocio, la parte con menos poder, o eso creían ellos, era la que debía ser descartada. Pero los balances pueden cambiar. Las deudas pueden ser cobradas, los activos pueden ser congelados. Con una determinación que me sorprendió a mí misma, me giré lentamente, ignorando la protesta de mis músculos y huesos. Mi objetivo era el teléfono, que yacía en la mesita de noche, el mismo que Valeria había dejado con instrucciones condescendientes. Mi mano, que antes temblaba incontrolablemente, ahora estaba firme. Lo tomé. La pantalla se iluminó, mostrándome una foto de Valeria, Leonardo y mi nieto Emiliano sonriendo en unas vacaciones en la nieve para las que yo había contribuido. La ironía era tan amarga que casi sonreí. Abrí mis contactos.
Mi dedo se desplazó más allá del nombre de Valeria hija, más allá de Amparo comadre. Se detuvo en 2 nombres que no había necesitado en mucho tiempo, pero que, como una buena maestra, siempre había mantenido en orden. Eran los pilares de la vida que Horacio y yo habíamos construido, los guardianes de mi autonomía. Mi voz, cuando hablé para mí misma en la habitación vacía, ya no era la de la suave y comprensiva maestra Altagracia que todos conocían. Era fría, precisa, la voz de una administradora a punto de hacer cumplir una regla inquebrantable. «Se acabó la clase», susurré. «Es hora del examen final». Y marqué el primer número. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz profesional y familiar respondiera. «Banco Patrimonial, sucursal Coyoacán, habla Gastón Robles. ¿En qué puedo servirle?» «Gastón, habla Altagracia Rivera, viuda de Horacio». Hubo un cambio inmediato en su tono, una calidez que me recordó que el respeto, el verdadero, se construye a lo largo de los años, no se exige. «Maestra Altagracia, qué gusto escucharla, aunque lamento que sea bajo estas circunstancias». «Supe de su cirugía. ¿Cómo se encuentra?» «Mejorando, Gastón. Gracias por preguntar, pero te llamo por un asunto urgente y delicado». «Dígame, maestra. Sabe que estoy para servirle». Tomé una respiración profunda, reuniendo la frialdad que necesitaba. Necesito que, con efecto inmediato, se congele todo acceso de Valeria Rivera y Leonardo Torres a cualquiera de mis cuentas. Eso incluye las cuentas de inversión en las que figuran como beneficiarios secundarios y cualquier tarjeta de crédito suplementaria. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar a Gastón, un hombre corpulento y de bigote poblado, que había sido mi ejecutivo de cuenta durante casi 30 años, frunciendo el ceño. «Maestra, eso es una medida muy drástica. ¿Está segura? La doctora Valeria tiene acceso a la cuenta de cheques principal para ayudarla con sus gastos». «Estoy perfectamente segura, Gastón. Esa ayuda ha terminado. Además, quiero que canceles todas las transferencias automáticas programadas desde mi cuenta a la de ellos, todas, sin excepción». «Entendido, maestra. Procederé de inmediato. Necesitaré que me confirme verbalmente sus datos de seguridad». Le di la información que me pidió, mi voz monótona y precisa. Mientras lo hacía, otra idea, afilada y desagradable, se formó en mi mente. «Una cosa más, Gastón. Quiero que prepares un estado de cuenta detallado de todos los retiros, transferencias y gastos realizados desde mis cuentas por Valeria y Leonardo en los últimos 5 años. Necesito saber exactamente a dónde ha ido cada centavo». «Por supuesto, maestra. Puede tomar un par de días compilarlo todo, pero lo tendrá». Su tono ahora era de una preocupación genuina. «¿Está usted bien, Altagracia? ¿Hay algo que deba saber? ¿Está bajo algún tipo de presión?» «La única presión bajo la que estoy, Gastón, es la de mi propia conciencia por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Estoy bien, más lúcida que nunca. Confío en su juicio, maestra. Considere todo hecho». Estaba a punto de colgar, pero una última pregunta, una espina que se me había clavado años atrás, emergió. La pregunta sobre el departamento, la duda que había acallado con excusas. «Gracias, Gastón. Solo una última cosa, por curiosidad». Hice una pausa, la pregunta formándose en mis labios. Parecía casi casual, pero mi corazón latía con una anticipación tensa. «¿La transferencia automática mensual que hago para el pago de la hipoteca del departamento de Polanco se ha procesado sin problemas este mes?» Al otro lado de la línea, el silencio se prolongó un segundo más de lo normal. No fue un silencio de búsqueda de información, fue un silencio incómodo. Pude casi escuchar a Gastón carraspear, eligiendo sus palabras. «La transferencia de su cuenta a la de ellos, maestra, se realizó puntualmente el día 1, como siempre», dijo finalmente, su tono ahora cuidadosamente neutral. Noté su evasiva.
Esa no fue mi pregunta, Gastón. Mi pregunta es si ellos han realizado el pago a la institución hipotecaria. Sé que ustedes manejan esa cartera también. Otro silencio. Esta vez fue el silencio de alguien que está a punto de dar malas noticias. Señora Altagracia, comenzó, y el uso del formal señora en lugar del familiar maestra fue una señal de alarma. Quizás esto es algo que debería discutir directamente con su hija. Gastón, lo interrumpí, mi voz fría como el acero. He sido clienta de este banco desde antes de que tú tuvieras bigote. Mi difunto esposo y yo confiamos nuestro patrimonio a esta institución. Ahora te pido, como tu clienta y en nombre de esa confianza, que me dijes la verdad. Escuché el sonido de un teclado, luego un suspiro largo y resignado. Tiene razón, dijo. Revisando el historial, el pago de la hipoteca del departamento en la calle Arquímedes presenta un retraso. ¿De cuánto tiempo?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. De 3 meses, señora Altagracia. Cerré los ojos. La habitación pareció inclinarse. 3 meses. Cada mes, durante 3 meses, mi dinero había salido de mi cuenta, una suma considerable, destinada a asegurar el techo sobre sus cabezas. Y cada mes, durante 3 meses, ese dinero había desaparecido en sus bolsillos. Se lo habían gastado. En cenas con socios, en ropa de diseñador, en bolsos italianos, en el mantenimiento de una fachada de éxito que yo, la rústica y anticuada madre, estaba financiando sin saberlo. La palabra gatas volvió a mi mente, pero esta vez con una nueva dimensión de perversidad. No solo me veían como una sirvienta, sino como una sirvienta estúpida, una a la que se le podía robar impunemente. La humillación se transformó en una rabia glacial. Entiendo, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Gracias por tu honestidad, Gastón. Aprecio tu discreción. A sus órdenes, señora Altagracia, y cuídese mucho, por favor. Colgué el teléfono. El aire en la habitación parecía haberse enrarecido, vibrando con la magnitud de su traición. Esto ya no se trataba de ingratitud. Esto no era un simple egoísmo. Esto era fraude. Era un robo deliberado y continuado a su propia madre enferma. Mi dedo, sin dudar un instante, se movió al siguiente contacto en mi lista. La decisión ya no era difícil, era necesaria. Era la única respuesta posible. El nombre en la pantalla era Lic Fausto Abogado. Marqué. La voz del licenciado Fausto sonaba exactamente como la recordaba de la última vez que lo había visto, en la lectura del testamento de un pariente lejano. Grave, pausada, infundiendo una sensación de calma y autoridad. ¿Aló? Fausto, habla Altagracia Rivera. ¡Altagracia! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Me enteré de tu operación. Espero que todo haya salido bien. La operación salió bien, Fausto. La recuperación es otra historia. Te llamo porque necesito tu ayuda profesional, de manera urgente. El cambio en mi tono debió alertarlo. Su voz se volvió más seria. Por supuesto, dime qué necesitas. ¿Es sobre el testamento de Horacio? ¿Algún problema con la pensión? No, nada de eso. Es sobre Valeria y Leonardo. Hice una pausa, asegurándome de que mi voz fuera firme, de que no se quebrara. Necesito una orden de desalojo, inmediata, para el departamento de Polanco. Escuché una exhalación lenta al otro lado de la línea. Fausto era un hombre que rara vez se sorprendía, pero logré hacerlo. Altagracia, eso es extremo, dijo con cautela. ¿Estás segura de que quieres proceder de una forma tan contundente? Estamos hablando de tu hija.
Estoy hablando de las personas que me dejaron tirada en el suelo después de una cirugía mayor mientras se quejaban del costo de su piso de mármol, repliqué, y las palabras salieron con un filo que no sabía que poseía. Estoy hablando de las personas que han estado malversando el dinero que les transfería para la hipoteca durante los últimos 3 meses. Le conté todo. La semana de negligencia, el vaso roto, la humillación y la frase final. Le conté la conversación que acababa de tener con Gastón, el gerente del banco. Mientras hablaba, no sentía pena ni tristeza. Sentía cómo cada palabra solidificaba mi resolución. Estaba construyendo mi caso, no solo para él, sino para mí misma. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Fausto era de la misma generación que mi esposo. Entendía códigos de honor y respeto que a mis hijos les parecían reliquias de otro tiempo. «Entiendo», dijo finalmente, y en esa única palabra escuché todo el peso de su desaprobación hacia ellos y su apoyo incondicional hacia mí. La escritura sigue estando a tu nombre como copropietaria, ¿correcto? Así es, 50%. Excelente. Y la deuda hipotecaria la pone a ella en incumplimiento de cualquier acuerdo implícito. Tenemos bases sólidas. Pero, Altagracia, 48 horas es un plazo muy agresivo. Los tribunales suelen dar más tiempo. No me importa lo que suelan dar los tribunales, Fausto, lo interrumpí. Me importa el mensaje. Ellos me trataron con una crueldad inmediata. Mi respuesta será igualmente inmediata. 48 horas, ni un minuto más. Quiero que el oficial de justicia esté en su puerta mañana por la mañana. Quiero que reciban la notificación cuando estén despertando, probablemente quejándose del terrible inconveniente que soy. Es tu decisión, Altagracia, y la ejecutaré al pie de la letra, dijo, su voz ahora la del estratega legal que era. Prepararé los documentos esta misma noche. Mañana a primera hora, un mensajero pasará por donde estés para que los firmes, y a las 9 en punto el notificador estará en la calle Arquímedes. ¿Dónde te encuentras ahora? La pregunta me golpeó. ¿Dónde estaba? Estaba en territorio enemigo. Estaba en la escena del crimen, y yo era la víctima. No podía quedarme aquí un segundo más. Voy a resolverlo, le dije. Te llamo en 1 hora con la dirección. Colgué con Fausto, mi mente trabajando a una velocidad vertiginosa. No podía quedarme aquí. La idea de que Valeria y Leonardo regresaran de su cena, quizás con una falsa muestra de arrepentimiento, o, peor aún, con más indiferencia, era insoportable. Necesitaba un santuario, un lugar seguro donde pudiera recuperarme, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Solo había un nombre en mi lista, una persona que nunca me había mentido, que nunca había endulzado la verdad, incluso cuando era amarga. Mi comadre, mi amiga del alma, Amparo. Marqué su número, mi corazón latiendo con una mezcla de vergüenza y necesidad. Vergüenza por no haberla escuchado antes, por tener que recurrir a ella en mi momento más bajo. Necesidad de su pragmatismo, de su fuerza, de su lealtad inquebrantable. Respondió al segundo tono, su voz enérgica como siempre. «¡Comadre! ¡Qué milagro! ¿Cómo sigues de esa cadera?» Las lágrimas, que pensé se habían secado para siempre, amenazaron con volver. Tragué saliva, luchando por mantener la compostura. «Amparo», mi voz se rompió. «Necesito ayuda, ahora». El cambio en su tono fue instantáneo. Toda la jovialidad desapareció, reemplazada por una alarma seria. «¿Qué pasó, Altagracia? ¿Te sientes mal? ¿Llamo a una ambulancia?» «No, no es eso. Estoy en casa de Valeria y no puedo estar aquí. No puedo pasar un minuto más en esta casa». No necesité decirle más. Amparo era una experta en leer entre líneas, especialmente las mías.
Años de conversaciones, de miradas compartidas, de silencios cómplices, le habían dado un doctorado en mi alma. «Entiendo», dijo, su voz ahora tensa, controlada. «No te muevas, no digas nada, no hagas nada. Mándame la ubicación por mensaje. Llego en 20 minutos». Y colgó. No hubo preguntas inútiles. No hubo «¿estás segura?». No hubo «¿por qué no intentas hablar con ellos?». Solo acción, solo apoyo incondicional. Era todo lo que necesitaba. Envié la ubicación, mis dedos torpes por la prisa. Luego me quedé quieta, escuchando. El silencio del departamento era mi aliado. Calculé, la cena, el tráfico, tendría al menos 2 horas antes de que regresaran. Sería suficiente. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Cada sonido del edificio, el ascensor, una puerta lejana, me hacía sobresaltar, pero finalmente mi teléfono vibró. «Estoy abajo en la entrada. El portero no me deja subir sin autorización». «Por supuesto, la fortaleza de Polanco». Llamé al intercomunicador, mi voz sorprendentemente firme. «Seguridad, por favor dejen pasar a la señora Amparo Fuentes. Viene a recogerme». Unos minutos después, escuché el suave golpe en la puerta. «Soy yo, comadre». «Adelante», dije. La puerta se abrió y Amparo entró. Su mirada recorrió la habitación, se posó en mí, en la cama, en mi rostro. Y vi en sus ojos lo que no había visto en los de mi hija, una profunda y genuina preocupación. Sus labios se apretaron en una línea furiosa. «Hijos de su», comenzó a decir, pero se detuvo. Se acercó a la cama y me tomó la mano. Su mano era cálida, fuerte. «Vámonos de aquí, te vienes a mi casa, ahora mismo». Y mientras me ayudaba a sentarme, el dolor de mi cadera punzando en protesta, sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. Y esa sensación era más poderosa que cualquier analgésico. «Con cuidado, comadre, con cuidado», decía Amparo mientras me ayudaba a levantarme de la cama. Cada movimiento era una agonía, pero una agonía con propósito. Estaba escapando. Mientras me sostenía, su mirada práctica recorrió la habitación. «¿Qué necesitas llevarte? Lo esencial, no tenemos tiempo para empacar todo tu guardarropa». «Mis medicamentos», dije, señalando el frasco en la mesita de noche. «Mi bolso, mi teléfono, el cargador. Y en el armario hay una pequeña maleta azul, solo la ropa que traje para esta semana». Amparo se movió con una eficiencia tranquila, una mujer acostumbrada a resolver crisis. Abrió el armario, un espacio cavernoso lleno de ropa que Valeria había comprado para mí, ropa que nunca me pondría, demasiado cara, demasiado moderna. Encontró mi modesta maleta azul y comenzó a guardar mis cosas. Mientras ella empacaba, yo le contaba todo. Las palabras salían a borbotones, una confesión largamente reprimida. Le hablé de la semana de indiferencia, del vaso roto, de la mirada de desprecio de Leonardo. Y finalmente, con una voz que era apenas un susurro, le dije la palabra. Nos llamó gatas. Amparo se detuvo en seco, con uno de mis suéteres en la mano. Se giró lentamente y la expresión de su rostro era aterradora. Su habitual semblante amable había desaparecido, reemplazado por una furia helada que nunca le había visto. «Repite eso», dijo, su voz peligrosamente baja. Se lo repetí. Y luego le conté de las llamadas al banco y al abogado, del desalojo que se avecinaba. No me juzgó, no me dijo, «te lo dije», aunque tenía todo el derecho del mundo a hacerlo. Simplemente asintió, una vez, con una lentitud sombría. «Ya era hora, Altagracia», dijo, su voz recuperando su firmeza. «Ya era maldita hora». Terminó de empacar en silencio, sus movimientos ahora más bruscos, más decididos. Me ayudó a vestirme, a ponerme unos zapatos cómodos.
Luego, con mi brazo sobre sus hombros y yo apoyándome pesadamente en el andador que me habían proporcionado, comenzamos el lento viaje fuera de la habitación. El departamento estaba en silencio, un mausoleo de buen gusto y vacío emocional. Al pasar por la sala, vi la chalina que le había regalado en Navidad, doblada y abandonada en una esquina de un sillón como un perro olvidado. Por un instante sentí la tentación de recogerla, de llevarme ese último símbolo de mi amor rechazado. «Ni se te ocurra», dijo Amparo, leyendo mi pensamiento. «Deja todo lo que te recuerde a esta farsa. Empezamos de nuevo». Tenía razón. Dejé la chalina atrás. Dejé atrás la foto sonriente en la repisa. Dejé atrás la esperanza de que algún día mi hija se convirtiera en la persona que yo había soñado. El viaje en el ascensor fue silencioso. El portero, el mismo que había dudado en dejar subir a Amparo, nos miró con una curiosidad mal disimulada mientras salíamos al vestíbulo. No le di importancia. Mi mundo se había reducido a poner un pie delante del otro, a llegar al coche de Amparo que esperaba en la puerta. Cuando finalmente me acomodé en el asiento del pasajero, el cuerpo dolorido pero el espíritu extrañamente ligero, miré por última vez el imponente edificio de cristal y acero. Mi dinero había ayudado a construir esa jaula dorada. Y ahora, yo, el pájaro que pensaban que tenían enjaulado, acababa de volar. Mientras Amparo arrancaba el coche y nos alejábamos por las calles de Polanco, no sentí tristeza, no sentí nostalgia. Sentí el alivio puro y absoluto de una prisionera que acaba de ser liberada. La guerra no había terminado, pero había ganado la primera y más importante batalla, la batalla por mi propia libertad. Desperté en la habitación de invitados de Amparo. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas, pintando rayas de luz en la pared. Por primera vez en una semana, no había despertado por el dolor, sino por el aroma del café de olla y el sonido de los pájaros en el jardín de mi amiga. Su casa, en la colonia del Valle, no era lujosa, pero respiraba vida, calidez y recuerdos. Me sentía en paz. Una paz extraña y frágil, la calma que precede a un huracán. Amparo entró con una taza de café en la mano y una sonrisa. «Buenos días, prófuga. ¿Cómo durmió la revolucionaria?» Le devolví la sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Dormí como no lo hacía en años. «Te traje esto», dijo pasándome la taza. «¿Y esto?» Dejó mi teléfono en la mesita de noche. Ha estado vibrando como si tuviera un ataque epiléptico desde las 6 de la mañana. Decidí dejarte dormir. Tomé el teléfono. La pantalla estaba iluminada con una cantidad absurda de notificaciones. 32 llamadas perdidas de Valeria hija, 53 mensajes de WhatsApp. Los abrí, una curiosidad morbosa guiando mi pulgar. Eran una lección de escalada del pánico. 6:15 a.m. Valeria, mamá, ¿dónde estás? Fui a tu cuarto y no estabas. 6:30 a.m. Esto no es gracioso. Tu andador está aquí. ¿Saliste sola? Llámanos. 7 a.m. Leonardo, Altagracia, contesta el teléfono. Nos está preocupando. 7:30 a.m. Valeria, ¿estás con Amparo? Claro, seguro te fue con chismes. Mamá, vuelve a la casa ahora mismo. Tenemos que hablar. 8:15 a.m. Estamos a punto de llamar a la policía para reportarte como desaparecida. 8:45 a.m. Ok, ya basta. Esto es ridículo. Vuelve a casa. Y luego, el último, recibido hace apenas 5 minutos, a las 9:02 a.m. El tono era completamente diferente. Se había acabado el falso cuidado, la manipulación. Ahora era puro y absoluto shock. 9:02 a.m. Hay un oficial de justicia en la puerta, con papeles. ¿Qué demonios está pasando, mamá? ¿Qué hiciste? Le mostré el mensaje a Amparo. Ella lo leyó y una lenta y satisfecha sonrisa se extendió por su rostro.
El licenciado Fausto es un hombre puntual, dijo, tomando un sorbo de su café. Debes sentirte como si hubieras lanzado la primera bomba atómica. Cerré los ojos imaginando la escena. La puerta de su lujoso departamento abriéndose. Valeria, quizás en una bata de seda, el cabello revuelto por el sueño. Leonardo, probablemente leyendo las noticias financieras en su tableta. Y frente a ellos, un hombre de aspecto severo entregándoles un sobre oficial. Podía ver la confusión en sus rostros, seguida por la incredulidad mientras leían las palabras. Orden de desalojo, plazo de 48 horas, propiedad de Altagracia Rivera. Podía imaginar el pánico helado apoderándose de ellos, la rápida reevaluación de su situación, la comprensión de que el cajero automático que habían dado por sentado no solo estaba cerrado, sino que estaba reclamando la devolución de la máquina. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. En la pantalla, la foto de Valeria parpadeaba insistentemente. Amparo me miró, levantando una ceja. ¿La hora de la verdad? Asentí, tomando una respiración profunda. La hora de la verdad, confirmé, y deslicé el dedo por la pantalla para contestar. Ponlo en altavoz, susurró Amparo, inclinándose hacia adelante, su expresión una mezcla de anticipación y ferocidad protectora. Obedecí. La voz de Valeria estalló desde el pequeño altavoz, estridente, al borde de la histeria. ¿Se puede saber qué significa esto? ¿Desalojo? ¿Estás loca? Esperé un momento, dejando que su furia se estrellara contra mi silencio. Luego respondí, mi voz deliberadamente tranquila, casi pedagógica. Buenos días, hija. Veo que recibiste la notificación. ¿Buenos días? ¿Me estás corriendo de mi propia casa y me dices buenos días? Corrígeme si me equivoco, Valeria. Continué, con la misma calma glacial. Pero anoche me dejaste muy claro que no era tu responsabilidad, que no eras mi sirvienta. Simplemente estoy siguiendo esa lógica. Si no tengo derecho a pedirte un mínimo de cuidado, ¿qué te hace pensar que tú tienes derecho a vivir en una propiedad que, legalmente, también es mía? Hubo un jadeo al otro lado de la línea. Pude oír a Leonardo mascullando algo en el fondo. ¡Eso es ridículo! Hemos vivido aquí por años. Y yo he pagado tu educación, la entrada de esta casa y he subvencionado tu estilo de vida por años. Parece que ambos hemos cometido errores de cálculo, ¿no crees? «Esto es por lo de anoche», gritó. «Estábamos estresados, mamá. No puedes destruir a tu familia por una discusión». Esto no es por una discusión, Valeria. Es por una revelación. Y te agradezco por ella. Me abriste los ojos. Escuché a Leonardo arrebatarle el teléfono. Su voz era un gruñido amenazante. Escúchame bien, Altagracia. Más te vale detener esta estupidez ahora mismo. No sabes con quién te estás metiendo. Tenemos abogados. Oh, me imagino que sí, lo interrumpí, y por primera vez una nota de sarcasmo se deslizó en mi voz. Y espero que sean muy buenos, porque van a necesitarlos. Por cierto, Leonardo, ¿te importaría explicarme por qué el dinero que he estado transfiriendo religiosamente cada mes para la hipoteca no ha llegado al banco hipotecario durante los últimos 3 meses? Porque el señor Gastón del banco estaba muy interesado en saberlo. Creo que la palabra que usan para eso es fraude. Un silencio absoluto, un silencio tan profundo que podía oír mi propia respiración. Había lanzado mi segunda bomba y el impacto fue total. Pude imaginarlos mirándose el uno al otro, el color desapareciendo de sus rostros, la arrogancia evaporándose, reemplazada por el miedo puro y primitivo de ser descubiertos. Finalmente, fue Valeria quien habló de nuevo, su voz ahora completamente diferente. Se había ido la histeria, reemplazada por un tono suave, calculador, casi suplicante. «Mamá, estás alterada.
Tienes derecho a estarlo. Nos equivocamos. Fuimos crueles. Por favor, ven a casa. Hablemos de esto como una familia. Arreglémoslo. Era la voz que había usado tantas veces para conseguir lo que quería, la voz de la niña arrepentida. Pero yo ya no era la madre que perdonaba todo. Ya estoy en casa, Valeria, dije suavemente, en un lugar donde me cuidan y me respetan. Y en cuanto a ustedes, les sugiero que usen las próximas 48 horas de manera productiva. Empacar, por ejemplo, parece una excelente idea. Y antes de que pudieran responder, colgué. Amparo me miró, sus ojos brillando. «Bravo, comadre», dijo en voz baja. «Simplemente bravo». La calma después de la llamada no duró mucho. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. Valeria era como una jugadora de ajedrez acorralada. Cuando las tácticas convencionales fallan, empieza a tirar las piezas del tablero. Y su pieza más poderosa era su título de doctora. Esa misma tarde, mientras descansaba, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. «Señora Rivera, habla el doctor Morales, su cirujano». Mi corazón dio un vuelco. «Doctor, ¿sucede algo? ¿Hay algún problema con mis análisis?» «No, en absoluto. Usted se está recuperando de maravilla», me tranquilizó. «Lo llamo por un asunto inusual. Su hija, la doctora Rivera, me ha contactado esta mañana, varias veces de hecho». «Ah», dije, preparándome. Estaba muy insistente. Expresó una gran preocupación por su estado mental. Sugirió que podría estar experimentando un delirio postoperatorio, confusión, paranoia. Solicitó una copia de su expediente completo, incluyendo la lista de medicamentos, para, según ella, obtener una segunda opinión sobre su competencia para tomar decisiones financieras y legales. El descaro me dejó sin aliento. Estaba usando su profesión como un arma contra mí, intentando despojarme de mi propia cordura a los ojos de mis cuidadores. «Doctor Morales», dije, mi voz firme, «le agradezco infinitamente que me llame directamente. Mi hija y yo estamos en medio de un conflicto personal muy grave, y ella está intentando, de una forma completamente antiética, usar mi condición médica como una palanca en su contra». Hubo una pausa. Eso sospechaba Altagracia. La conozco profesionalmente desde hace años. La idea de que usted perdiera el juicio de la noche a la mañana me parecía improbable. No se preocupe, su expediente está sellado. La confidencialidad paciente-doctor es sagrada. No le daré nada sin su autorización explícita y por escrito. Gracias, doctor. No sabe cuánto significa eso para mí. Colgué, temblando de rabia. Inmediatamente marqué el número del licenciado Fausto. «Fausto, soy yo de nuevo». Le conté la conversación con el doctor Morales. Escuché al viejo abogado chasquear la lengua con disgusto. Era de esperarse, la clásica jugada del desesperado. Va a intentar declararte incompetente para anular tus decisiones y tomar el control de tus bienes como tu tutora legal. ¿Puede hacerlo?, pregunté, una punzada de miedo perforando mi resolución. «Puede intentarlo, pero no lo logrará», dijo Fausto con una confianza que me tranquilizó. «Pero tenemos que adelantarnos. No podemos darle ni 1 milímetro de ventaja. Altagracia, necesito que hagas algo por mí. Es urgente». «Lo que sea. Voy a enviar a un colega, un psiquiatra forense de mi total confianza, a la casa de Amparo. Llegará en 1 hora. Necesito que hables con él, que te evalúe. Necesitamos un documento oficial, fechado hoy, que certifique tu plena capacidad mental. Será nuestra arma principal. ¿Entendido?» «Entendido, Fausto». «Bien, ahora escúchame. Esto significa que están dispuestos a jugar sucio, muy sucio. No salgas de casa de Amparo, no hables con nadie más de la familia. A partir de ahora, yo soy tu única voz. Y créeme, Altagracia, su voz se endureció. Mi voz sabe cómo rugir».
Colgué, sintiendo que la partida de ajedrez se había convertido en una guerra de trincheras. Y yo, la maestra jubilada con una cadera nueva, estaba en el centro de todo, luchando no solo por mi dinero o mi casa, sino por mi propia mente. La siguiente jugada de Valeria no tardó en llegar. Mientras esperaba al psiquiatra que Fausto había enviado, mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. No era de un familiar, sino de un número que no tenía guardado, aunque reconocí la foto de perfil. Era de Jimena, una de mis exalumnas más brillantes, a quien no había visto en años. Sabía que se había convertido en una excelente trabajadora social. Maestra Altagracia, soy Jimena Soto. Disculpe que la moleste. Espero que se esté recuperando bien. Le escribo porque acaba de llamarme su hija, la doctora Rivera. Estaba preguntando por los procedimientos para una admisión involuntaria en residencias de lujo para adultos mayores. Mencionó su nombre. Dijo cosas muy extrañas sobre su estado mental y su incapacidad para cuidarse a sí misma. No me gustó nada su tono, maestra. Sonaba más a un trámite de negocios que a la preocupación de una hija. Por favor, dígame que está bien. Tenga mucho cuidado. Leí el mensaje 2 veces, sintiendo una mezcla de gratitud por el aviso y horror por las profundidades a las que Valeria estaba dispuesta a descender. No solo quería declararme loca, quería encerrarme, quería silenciarme y tomar el control total. Le respondí a Jimena agradeciéndole y asegurándole que estaba a salvo y en pleno uso de mis facultades. Le pedí que si su hija volvía a llamar, simplemente le dijera que todos los asuntos debían ser tratados a través de mi abogado, el licenciado Fausto. Apenas había enviado ese mensaje cuando entró otro. Esta vez de la directora de la escuela primaria donde había trabajado durante 40 años. Altagracia, querida, qué pena molestarte. Acabo de recibir una llamada muy extraña de tu yerno, Leonardo. Quería pedir referencias sobre tu estado emocional y estabilidad en los últimos años. Le dije que era la maestra más lúcida y respetada que había conocido, y prácticamente le colgué el teléfono. Estos niños de ahora no tienen vergüenza. Si necesitas algo, toda la escuela está contigo. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Estaban atacando por todos los flancos, intentando construir un falso historial de inestabilidad. Pero no contaban con algo, mi verdadero patrimonio. Mi verdadero patrimonio no estaba en el banco. Estaba en los corazones y las mentes de las cientos de personas a las que había enseñado, a las que había ayudado, a las que había tratado con respeto durante toda mi vida. Mi red de aliados, una red tejida con hilos de gratitud y afecto, se estaba activando, y era más fuerte de lo que ellos jamás podrían imaginar. El psiquiatra llegó, un hombre amable y profesional que me hizo una serie de preguntas y pruebas. Hablamos durante más de 1 hora. Cuando se fue, me sentía agotada, pero también validada. Justo después, recibí el mensaje que confirmaba mis peores temores y a la vez mi mejor defensa. Era de otra exalumna, Catalina, ahora jefa de enfermeras en una de las residencias más exclusivas de la ciudad. Maestra, perdone el atrevimiento. Su hija, la doctora Rivera, estuvo aquí hace 1 hora. Intentó reservar una habitación para usted para una evaluación y cuidado supervisado. Insistía en la urgencia. Le informamos que no podemos admitir a nadie sin el consentimiento del paciente o una orden judicial. Se puso furiosa. Algo no está bien, maestra. He alertado a mi personal. Aquí no entrará sin su permiso. Miré el teléfono, un pequeño dispositivo que se había convertido en el centro de mando de mi guerra personal. Valeria y Leonardo pensaban que estaban luchando contra una anciana enferma y sola. ¡Qué equivocados estaban! Estaban luchando contra la maestra Altagracia, y la maestra Altagracia nunca, jamás había perdido el control de su clase. La noche cayó, pero la tensión en la casa de Amparo era palpable.
Sabíamos que Valeria, tras fracasar en sus intentos de minar mi credibilidad, recurriría a tácticas más directas. No nos equivocamos. Alrededor de las 8 de la noche sonó el timbre. No era el timbre suave de un visitante, sino una serie de timbrazos insistentes, urgentes. Amparo se asomó por la mirilla. Se enderezó de golpe, su rostro una máscara de desprecio. «Son ellos», susurró, «y no vienen solos». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Con quién están? Con 2 hombres de uniforme. No es la policía. Parecen paramédicos de un servicio privado. La jugada era clara. Iban a intentar llevarme a la fuerza, crear una escena, argumentar una emergencia médica para justificar una admisión involuntaria. «No abras», dije, mi voz temblorosa por primera vez. «Tranquila», dijo Amparo, poniendo la cadena de seguridad en la puerta. «Esta es mi casa. Aquí mando yo». Abrió la puerta solo una rendija. La voz de Valeria, tensa y autoritaria, se escuchó claramente. «Buenas noches. Vengo a ver a mi madre, Altagracia Rivera». «Mi comadre no está recibiendo visitas en este momento», respondió Amparo, su voz engañosamente dulce. «No es una visita social», espetó Valeria. «Es una emergencia médica. Tenemos razones para creer que mi madre está sufriendo una crisis, posiblemente una reacción adversa a su medicación, y se niega a recibir cuidados. Estos señores son paramédicos y la van a trasladar a una clínica para su evaluación». Uno de los paramédicos, un joven de aspecto incómodo, se aclaró la garganta. «Señora, recibimos una llamada sobre una paciente postoperatoria en estado de confusión que requiere intervención». «Pues les informaron mal», lo cortó Amparo, su voz ahora dura como el acero. «La paciente es una de las mujeres más lúcidas que conozco, y la única crisis que hay aquí es la de la decencia de su hija». «Usted no tiene derecho a interferir», gritó Valeria, perdiendo la compostura. «Está cometiendo abuso de ancianos al negarle la atención que necesita». La ironía de la acusación era tan grotesca que me dio la fuerza que necesitaba. Me levanté apoyándome en el andador. Lentamente avancé hacia la puerta. «Amparo», dije en voz alta, «ábreles. Quiero que estos señores vean a la anciana confundida por sí mismos». Amparo me miró, preocupada, pero obedeció. Quitó la cadena y abrió la puerta de par en par. La escena fue casi cómica. Valeria y Leonardo, con sus ropas de diseñador y sus expresiones de falsa preocupación. Los 2 paramédicos, visiblemente incómodos, atrapados en medio de un drama familiar. Y yo, de pie, erguida a pesar de mi andador, con el cabello peinado y una mirada que no admitía dudas. La cara de Valeria se descompuso. El shock fue evidente. Esperaba encontrarme postrada, quizás llorando, desorientada. No esperaba encontrarme de pie, mirándola con una calma gélida. «Mamá», balbuceó, intentando recuperar el guión. «Estábamos tan preocupados». «No», la interrumpí, mi voz resonando en el pequeño vestíbulo. «No estaban preocupados, estaban desesperados». Me dirigí al paramédico más cercano. «Señor, lamento que lo hayan traído hasta aquí con falsos pretextos. Como puede ver, estoy alerta, orientada y en pleno uso de mis facultades mentales. Tuve una cirugía de cadera, sí, pero mi cerebro funciona perfectamente. De hecho, funciona mejor que nunca». El paramédico joven se movió incómodamente de un pie a otro, su mirada yendo de mí a Valeria. Estaba claro que la situación no era la emergencia médica que le habían descrito. «Ella está bajo el efecto de analgésicos potentes», insistió Valeria, su voz recuperando un matiz de autoridad médica. «No está pensando con claridad. No toma decisiones racionales». «He reducido mi dosis de analgésicos desde hace 2 días, hija», repliqué, mi voz cortante, «y he tomado decisiones perfectamente racionales toda mi vida.
incluida la decisión de dejar de financiar y habilitar a familiares ingratos y manipuladores. La mandíbula de Leonardo se tensó. El paramédico mayor sacó su radio. Creo que debería consultar esto con mi supervisor. No será necesario. La voz, profunda y resonante, vino desde el pasillo. Todos nos giramos. De pie, con su imponente figura llenando el marco de la puerta del ascensor, estaba el licenciado Fausto. Llevaba un traje impecable y un maletín de cuero. Su presencia irradiaba una autoridad tranquila que hizo que los paramédicos se enderezaran instintivamente. Amparo sonrió por primera vez. La caballería había llegado. Fausto se acercó a nuestro pequeño grupo con pasos medidos. Ignoró a Valeria y a Leonardo, y se dirigió directamente a mí. «Altagracia, ¿estás bien? ¿Estas personas te están molestando?» «Estoy bien, Fausto. Solo un pequeño malentendido familiar», dije, con una ironía que no se le escapó. Se volvió hacia los paramédicos. «Buenas noches, señores. Soy el licenciado Fausto del Valle, abogado de la señora Altagracia Rivera». Abrió su maletín y sacó un documento. «Me imagino que están aquí por una supuesta incapacidad de mi clienta». El paramédico joven asintió, visiblemente aliviado de tratar con un abogado. «Perfecto», dijo Fausto, entregándole el papel. «Entonces, esto les ahorrará mucho tiempo. Es una evaluación psiquiátrica completa, realizada esta misma tarde por el doctor Ismael Cárdenas, perito certificado por el Tribunal Superior de Justicia». El informe concluye, y cito, que la señora Rivera se encuentra en un estado de total y absoluta competencia mental, con una capacidad de juicio superior a la media. Recomiendo que le saquen una foto con su teléfono para su reporte. La cara de Valeria pasó del rojo de la furia al blanco pálido del shock. Leonardo miraba el documento como si fuera una serpiente. Su plan, su último y desesperado plan, se había hecho polvo. Fausto se giró hacia Valeria, su mirada ahora gélida. «Doctora Rivera, intentar hacer que su madre sea admitida a la fuerza en una institución bajo falsos pretextos, utilizando su título médico para darle peso a sus mentiras, no solo es éticamente reprobable, es un delito. Se llama fraude, privación ilegal de la libertad y, potencialmente, coacción». Dejó que las palabras flotaran en el aire. Luego se dirigió a Leonardo. «Y en cuanto a usted, señor Torres, le sugiero que conserve a su abogado para el asunto del desalojo y quizás para el del fraude hipotecario». Finalmente, su mirada barrió a los cuatro. «Creo que esta visita médica ha terminado. Le sugiero que se retiren inmediatamente». Los paramédicos, ansiosos por salir de allí, prácticamente huyeron. Valeria y Leonardo se quedaron paralizados un segundo más, sus rostros una mezcla de odio y derrota. Luego, sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y se marcharon, derrotados, expuestos y, por primera vez, impotentes. Cerramos la puerta y el silencio que quedó fue el de la victoria. Me apoyé pesadamente en mi andador, la adrenalina abandonando mi cuerpo y dejando un profundo agotamiento en su lugar. Amparo me abrazó con cuidado. «Lo lograste, comadre, le ganaste». Fausto asintió, una rara sonrisa en su rostro severo. «Jugaron una mala mano, y tú tenías todos los asés, Altagracia. Solo necesitabas decidirte a jugarlos». Pero mientras ellos celebraban la victoria estratégica, algo más profundo se agitaba dentro de mí. La confrontación había abierto una última puerta en mi museo personal, una que había mantenido cerrada con llave. Cuando Fausto se fue, después de asegurarme que se encargaría de todo, me senté con Amparo en su pequeña sala. «¿Sabes qué es lo más triste de todo, Amparo?», le dije en voz baja. «¿Qué, mi vida?». Que en medio de su furia, por un segundo, vi la verdad en los ojos de Valeria, la verdad que yo nunca quise ver. La batalla legal, el dinero, la casa,
Todo eso era el síntoma. La enfermedad era mucho más antigua, más profunda. Recordé la mirada de Valeria cuando Fausto la acusó. No era solo la mirada de una criminal descubierta, era la de una niña resentida. Y en ese instante lo entendí todo. Mi amor había sido un sol tan brillante que había quemado todo a su alrededor. Mi sacrificio constante no había sido percibido como un regalo, sino como una presión, como una deuda impagable. Mi reputación como la gran maestra Altagracia no era para ella un motivo de orgullo, sino una sombra de la que nunca pudo escapar. Cada cheque que firmé, cada problema que resolví, cada vez que dije, no te preocupes, hija, yo me encargo, no estaba ayudando, estaba invalidando, estaba enviando un mensaje tácito. Tú no puedes, pero yo sí. Su materialismo, su desesperación por el estatus en Polanco no era simple codicia, era un intento desesperado de construir su propio reino, un lugar donde las reglas no fueran las mías, donde su valor no se midiera en comparación conmigo. Y yo, al enfermar, al necesitarla, había invadido ese reino, trayendo conmigo todo el peso del pasado, de la gratitud que ella sentía como una cadena. La frase «no somos tus gatas» no fue solo un insulto, fue un grito de guerra. Fue su declaración de independencia, una independencia torcida y cruel, pero independencia al fin. Fue su manera de decir «no quiero servirte, porque he pasado toda mi vida sintiendo que te sirvo, que vivo para cumplir tus expectativas». Se lo expliqué a Amparo, las palabras saliendo con dificultad, como si estuviera confesando mi propia culpa. Ella me escuchó pacientemente, y cuando terminé, me tomó la mano. Entender no es justificar, Altagracia, dijo con suavidad. Su herida puede ser real, pero la forma en que eligió lidiar con ella, la crueldad que te mostró, esa es su responsabilidad, entera. Tú le diste amor de la única forma que sabías. Si ella lo torció hasta convertirlo en veneno, el veneno es suyo, no tuyo. Sabía que tenía razón, pero el dolor de esa comprensión era inmenso. La nuestra era una tragedia de dos personajes, cada una atrapada en su propio papel. Yo, la madre que amaba demasiado, y ella, la hija, que se sentía asfixiada por ese amor. Y el dinero solo había sido el combustible que había avivado las llamas hasta que todo se incendió. No había villanos puros, solo dos personas rotas que se habían hecho un daño terrible. Y esa verdad era mucho más desoladora que cualquier batalla legal. La mañana siguiente, 48 horas después de que la notificación fuera entregada, el licenciado Fausto me llamó. «Ya está hecho, Altagracia». «¿Hubo problemas?», pregunté, mi voz teñida de una extraña melancolía. «Nada fuera de lo común», respondió él. «Hubo gritos, por supuesto, acusaciones». La doctora Rivera intentó argumentar que la orden era ilegal, que era un abuso. El oficial de justicia y mi asistente, que estaba presente, simplemente le mostraron la copia de la escritura y el informe del banco sobre la hipoteca impagada. Eso la silenció bastante rápido. Me contó que habían contratado una mudanza de emergencia, metiendo sus pertenencias en cajas con una furia desordenada. Los vecinos, atraídos por la conmoción y la presencia de una patrulla de policía que Fausto había solicitado para mantener la paz, observaban desde sus puertas y ventanas. La pareja perfecta de Polanco, la doctora y el arquitecto, estaban siendo expuestos, su fachada de éxito desmoronándose en público. Según mi asistente, continuó Fausto, la escena fue patética. Leonardo intentaba mantener la compostura, dando órdenes a los de la mudanza con una arrogancia que ya no le correspondía. Valeria, por otro lado, alternaba entre llamar a gritos a su abogado por teléfono y lanzar miradas de puro odio a mi asistente.
Antes de irse, le entregó una llave a mi asistente y le dijo: «Dile a mi madre que disfrute su victoria. Espero que el dinero la mantenga caliente por las noches». Colgué el teléfono, la última frase de Valeria resonando en mi cabeza. Victoria. ¿Esto se sentía como una victoria? No, se sentía como una amputación, dolorosa, necesaria para sobrevivir, pero que te deja incompleta para siempre. Pasé el resto del día en una especie de neblina. Amparo respetó mi silencio, moviéndose por la casa, preparándome un caldo, asegurándose de que tomara mis medicamentos. Por la tarde, Fausto me llamó de nuevo. «Tengo las llaves. El departamento está vacío. He contratado a una empresa de limpieza y desinfección para que entre mañana. También cambiaré las cerraduras». ¿Cuándo te gustaría ir a verlo? No lo sé, Fausto. Todavía no. La idea de entrar en ese espacio, ahora vacío de ellos pero lleno de fantasmas, me resultaba abrumadora. «Tómate tu tiempo», dijo con amabilidad. «Ahora, la siguiente fase, el asunto del fraude y la reestructuración de tu patrimonio. Tenemos que movernos rápido para proteger tus activos». Hablamos durante 1 hora. Me explicó los pasos a seguir para revocar cualquier poder notarial que les hubiera otorgado, para cambiar los beneficiarios de mis seguros y fondos de inversión. Me habló de testamentos, de fideicomisos, de fundaciones. Mientras lo escuchaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que no nacía de la venganza, sino de un deseo repentino de transformar todo ese dolor, toda esa fealdad, en algo bueno, en algo que tuviera un significado real. Mi dinero había sido usado para alimentar el egoísmo y la vanidad. Quizás era hora de que sirviera para un propósito completamente diferente. Un propósito que honrara a la persona que yo había sido antes de que el dinero lo complicara todo, la maestra Altagracia. Le conté mi idea a Fausto. Hubo un silencio en la línea, y luego, por primera vez, escuché una nota de genuina admiración en la voz del viejo abogado. «Altagracia», dijo suavemente, «esa es la mejor forma de venganza que he oído en mis 40 años de carrera. Una venganza que no destruye, sino que construye. Tu esposo estaría muy orgulloso de ti». Y por primera vez desde que todo comenzó, lloré, pero no eran lágrimas de dolor ni de rabia, eran lágrimas de liberación. Estaba a punto de reclamar mi vida, mi historia y, lo más importante, mi legado. Los días que siguieron fueron una avalancha de actividad legal y financiera. Mientras yo comenzaba mi terapia de rehabilitación en casa de Amparo, con un fisioterapeuta que venía 3 veces por semana, el licenciado Fausto ejecutaba mi plan con la precisión de un cirujano. La primera consecuencia tangible de sus acciones no tardó en llegar. Me llamó el señor Gastón, del banco. Su voz era una mezcla de profesionalismo y un toque de drama contenido. «Maestra Altagracia, solo para informarle, su yerno, el señor Torres, se presentó en la sucursal esta mañana. Estaba bastante alterado». «Me lo imagino», respondí con calma. «Exigía acceso a sus cuentas. Presentó un poder notarial que, según él, usted le había firmado hace años, un poder general para pleitos y cobranzas». Sentí un escalofrío. Recordaba vagamente haber firmado algo así cuando Horacio recién había fallecido y yo estaba abrumada. Valeria me había dicho que era para ayudarte a manejar las cosas, mamá, para que no tengas que hacer filas. ¡Qué ingenuo había sido! Afortunadamente, continuó Gastón, el licenciado Fausto nos había enviado ayer por la tarde la notificación de la revocación de ese poder. Cuando se lo informamos al señor Torres, se puso beligerante. Empezó a gritar que estábamos conspirando en su contra. Tuvimos que pedirle al personal de seguridad que lo escoltara fuera de las instalaciones. Cerré los ojos, imaginando la humillación de Leonardo, un hombre tan obsesionado con las apariencias, siendo expulsado de un banco. «Gracias por informarme, Gastón». «Hay más», dijo él.
Una de nuestras ejecutivas de tarjetas de crédito me informó que las tarjetas suplementarias de la doctora Rivera y el señor Torres han sido rechazadas varias veces en las últimas 24 horas. En un hotel de lujo, en un restaurante caro. Parece que el corte del suministro fue efectivo. Colgué. No con una sensación de triunfo, sino con una profunda tristeza. ¿Cómo habían llegado a ser tan dependientes, tan imprudentes? 2 profesionales con ingresos de 6 cifras, y sin mi apoyo, su mundo se desmoronaba en menos de 72 horas. Se habían acostumbrado tanto a la red de seguridad que yo les proporcionaba que habían olvidado cómo caminar por la cuerda floja de la vida real. Unos días después, Fausto me trajo más noticias. La investigación preliminar de los estados de cuenta era devastadora. Cientos de miles de pesos desviados a lo largo de los años. Retiros en efectivo sin justificación. Pagos a tiendas de lujo, agencias de viajes, clubes exclusivos. Y, por supuesto, el dinero de la hipoteca, desviado mes tras mes. Tenemos un caso sólido de fraude y abuso de confianza, Altagracia, me dijo Fausto, sus ojos severos sobre el borde de sus gafas. Podríamos iniciar un proceso penal. Podrían enfrentarse a la cárcel. La palabra cárcel me golpeó en el estómago. Encarcelar a mi propia hija. La idea era monstruosa. No, dije, mi voz apenas un susurro. No quiero eso. Ya han sido castigados. Han perdido su casa, su acceso a mi dinero, su reputación. Es suficiente. Mi objetivo nunca fue destruirlos, sino detenerlos, detener el abuso, detenerme a mí misma de permitirlo. Fausto asintió lentamente. Como desees, pero usaremos esto como palanca. Les haré firmar un acuerdo en el que reconocen la deuda y renuncian a cualquier reclamación futura sobre tu patrimonio, a cambio de que no procedamos penalmente. Será su jaula, pero una que ellos mismos construyeron. Acepté. Era la solución perfecta. No una venganza, sino una consecuencia. Una lección final de la maestra que ellos pensaron que ya no tenía nada que enseñar. En medio del torbellino legal, recibí la llamada que más temía y a la vez más anhelada. Era mi nieto, Emiliano. Su número, con el código de área de Monterrey, apareció en mi pantalla. Mi corazón se encogió. ¿Qué le habrían dicho? ¿Qué versión distorsionada de la historia le habrían contado? Contesté, mi voz más suave de lo que había sido en días. Emiliano, cariño, soy la abuela. ¡Abuela! Su voz sonaba joven, confundida, herida. ¿Qué está pasando? Mis papás no tienen sentido. Me llamaron anoche. Papá dice que los arruinaste, que los dejaste en la calle. Mamá no para de llorar. Dice que perdiste la cabeza, que una amiga tuya te está manipulando. Cada palabra era una pequeña daga. Estaban usando a mi nieto, a su propio hijo, como un arma, envenenando su mente contra mí. Tomé una respiración profunda. No podía responder con ira. Este joven merecía la verdad, no más toxicidad. Emiliano, mi amor, sé que esto es muy difícil de entender, y lamento muchísimo que estés atrapado en medio de esto. No es justo para ti. Pero, ¿es verdad, abuela? ¿Los corriste de su casa? La casa legalmente también es mía, cariño. Y sí, les pedí que se fueran. Pero no fue porque perdí la cabeza. Fue porque después de mi operación, cuando más los necesitaba, me trataron con una crueldad que no le desearía a nadie. Me dejaron claro que yo era una carga para ellos. Hubo un silencio. Pude oír su respiración al otro lado de la línea. Mamá dijo que solo fue una discusión, que estaban estresados. ¿Te contó ella lo que me gritó, Emiliano? ¿Te contó que me llamó gata mientras yo no podía levantarme de la cama?
Otro silencio, más largo esta vez, un silencio cargado de shock. No, no me dijo eso. Le conté una versión resumida de la verdad, sin adornos dramáticos, sin victimismo, solo los hechos. La negligencia, la humillación, el robo del dinero de la hipoteca. Le hablé con la misma honestidad con la que le habría explicado un problema de matemáticas cuando era niño. Cuando terminé, su voz era diferente. La confusión había sido reemplazada por una tristeza profunda. No puedo creerlo, abuela. Mamá, ella es una doctora. Se supone que debe cuidar a la gente. Ser un profesional no te convierte automáticamente en una buena persona, mi vida. A veces la gente se pierde en el camino. Papá dice que siempre has usado el dinero para controlarlos. Esa acusación me dolió, pero respondí con calma. Yo siempre pensé que estaba usando mi dinero para ayudarlos, para darles oportunidades que yo nunca tuve. Si ellos lo sintieron como un control, entonces nuestra relación estaba rota desde hace mucho más tiempo de lo que yo pensaba. Hablamos un poco más. Le aseguré que mi amor por él no había cambiado, que él no tenía la culpa de nada. Y luego le conté del fideicomiso. He puesto dinero aparte para tus estudios, Emiliano, en una cuenta a la que solo tú tendrás acceso cuando cumplas 21 años. Tus padres no podrán tocarlo. Quiero que termines tu carrera, que cumplas tus sueños. Eso es lo único que me importa. Ahora fue su turno de quedarse sin palabras. Pude oír un sollozo ahogado. «Gracias, abuela», susurró. «No sé qué pensar de todo esto, pero gracias». Colgamos y me quedé mirando por la ventana. Había plantado una semilla de duda en la narrativa venenosa de sus padres, una semilla de verdad. Si esa semilla crecería o no, ya no dependía de mí. Pero por primera vez sentía una pequeña esperanza, no para mi relación con mi hija, sino para el alma de mi nieto. La siguiente semana, una vez que estuve lo suficientemente fuerte para salir, el licenciado Fausto me llevó a la notaría. Fue un día gris y lluvioso, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo, sombrío pero decidido. Nos sentamos en una sala de juntas frente a un notario de aspecto solemne. Fausto había preparado una pila de documentos. Eran las herramientas con las que iba a desmantelar mi pasado y construir mi futuro. El primer documento fue la revocación oficial de todos los poderes notariales otorgados a Valeria y Leonardo. Al firmar, sentí como si me quitara una cadena invisible del cuello. El segundo fue el cambio de mi apoderado en caso de incapacidad médica. Durante más de 20 años, ese espacio había sido ocupado por el nombre de Valeria. Miré a Amparo, que me había acompañado y esperaba pacientemente en un rincón de la sala. «Comadre», le dije, mi voz llena de una emoción que me sorprendió. «¿Me harías el honor?» Los ojos de Amparo se llenaron de lágrimas. Se acercó y me abrazó. «Sería el mayor honor de mi vida, Altagracia, pero ¿estás segura?» «Nunca he estado más segura de nada». Firmé, nombrando a Amparo como la persona que tomaría decisiones médicas por mí si yo no pudiera. Confiaba en ella, no solo con mi vida, sino con mi dignidad. El último documento era el más difícil, mi nuevo testamento. Fausto me lo pasó, las páginas en blanco donde antes estaban los nombres de mis herederos. «No tienes que decidirlo todo hoy, Altagracia», me dijo con amabilidad. Pero yo ya lo había decidido. Sí quiero. Tomé la pluma. Yo, Altagracia Rivera, en pleno uso de mis facultades mentales, lego lo siguiente. Le dicté al notario, mientras Fausto asentía con aprobación. Primero, la totalidad de mis joyas, incluyendo el collar de perlas de mi madre, a Amparo Fuentes, en agradecimiento por una vida de lealtad y amistad incondicional. Segundo,
se creará el Fideicomiso Educativo Emiliano Torres Rivera, al que se destinará el 20% de mi patrimonio líquido. Este fideicomiso será administrado por el licenciado Fausto del Valle y entregado a mi nieto al cumplir los 25 años, para ser usado en sus estudios de posgrado o el inicio de su carrera profesional. Hice una pausa, tomando aire. Esta era la parte más importante. Tercero, el resto de mi patrimonio, incluyendo todos mis bienes inmuebles, acciones y fondos de inversión, se destinará a la creación de la Fundación Horacio y Altagracia Rivera para la Educación. Le expliqué al notario, con la ayuda de Fausto, los detalles. La fundación tendría un solo propósito: otorgar becas completas a mujeres jóvenes de bajos recursos que desearan estudiar para ser maestras en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, mi alma mater. Quiero que mi legado sea la educación, dije, mi voz firme. Quiero que mi dinero, que tanto dolor ha causado, ahora cree oportunidades. Quiero que de mi historia de traición florezcan cientos de historias de éxito. Quiero que mi nombre sea recordado no por la hija que crié, sino por las maestras que ayudaré a formar. Cuando firmé la última página, un profundo sentimiento de paz me invadió. Había cerrado el círculo. La maestra Altagracia había vuelto. Mi dinero ya no sería un arma de control, ni una fuente de resentimiento. Sería una herramienta de empoderamiento. Salimos de la notaría y la lluvia había cesado. Un tímido rayo de sol se abría paso entre las nubes. Sentí que era una señal. La tormenta en mi vida también estaba pasando. Y aunque el paisaje a mi alrededor había cambiado para siempre, por primera vez veía un horizonte claro y lleno de propósito. Pasaron 3 meses. El otoño llegó a la Ciudad de México pintando los árboles de Coyoacán con tonos ocres y dorados. Mi cadera había sanado notablemente. Ya caminaba con la ayuda de un solo bastón, y cada día me sentía más fuerte, más dueña de mi cuerpo y de mi vida. Regresé a mi departamento, el que había compartido con Horacio, mi verdadero hogar. Amparo y Fausto me ayudaron a instalarme. Estaba lleno de recuerdos, pero ya no eran dolorosos. Eran el testimonio de una vida bien vivida, antes de que la ilusión de Polanco la eclipsara. Emiliano cumplió su palabra y vino a pasar el receso de invierno conmigo. Su presencia fue un bálsamo. Llenó la casa de risas, de conversaciones sobre psicología y filosofía, de un desorden juvenil que me encantaba. Era la prueba viviente de que algo bueno había sobrevivido al naufragio. Me contó que sus padres se habían divorciado. Leonardo se había mudado a Querétaro, intentando empezar de nuevo. Valeria había vendido su clínica para pagar las deudas que habían salido a la luz y ahora trabajaba en el consultorio de un colega. Hablaba poco con ella. Un día, mientras tomábamos café en mi pequeño patio, sonó el timbre. Era Valeria. Mi corazón se detuvo por un instante. Emiliano se tensó a mi lado. Le pedí que entrara a la casa, que nos dejara solas. Me enfrenté a mi hija. Estaba más delgada, con ojeras que el maquillaje no podía ocultar. La arrogancia había sido reemplazada por una dureza frágil. No vino a pedir perdón, vino a buscar una última confrontación. «Así que esta es tu victoria», dijo, su voz desprovista de emoción. La gran maestra Altagracia, en su trono, rodeada de sus libros y su moralidad intachable. No respondí, la dejé hablar. ¿Sabes lo que es crecer siendo la hija de una santa? Y vi un atisbo del dolor que había alimentado su resentimiento. ¿Sabes lo que es sentir que nunca serás lo suficientemente buena? ¿Que cada logro tuyo es empequeñecido por la leyenda de tu madre? Fui a una reunión de exalumnos de tu escuela una vez. «Eres la hija de Altagracia», me decían. «¿Qué zapatos tan grandes tienes que llenar?» Odié esos zapatos. Por eso elegí la medicina, algo que tú no pudieras tocar, algo que fuera solo mío.
Y luego usaste mi dinero para construir tu propio mundo, continué yo por ella, con suavidad. Un mundo de lujo donde pudieras sentirte superior a la simple maestra de Coyoacán. Ella me miró, sorprendida por mi comprensión. Gané, mamá. Tienes razón, dijo, y su voz finalmente se quebró. Gané una vida de deudas, un divorcio y un hijo que apenas me habla. Y todo porque no podía soportar el peso de tu amor. Felicidades, destruiste mi vida para sentirte poderosa. La acusación que meses atrás me habría destrozado, ahora la recibí con una calma triste. Yo no destruí nada, Valeria, le respondí. Yo solo dejé de pagar por una ilusión que nos estaba envenenando a las dos. Yo no quería que fueras yo, solo quería que fueras amable. Se quedó en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Finalmente se secó la cara con rabia. Dile a Emiliano que lo llamaré mañana. Y se fue. La vi alejarse por la calle. Una figura solitaria. No hubo cierre, no hubo abrazos, no hubo reconciliación. Y supe que probablemente nunca la habría. Algunas heridas son demasiado profundas. Pero mientras entraba de nuevo a mi casa, al olor de mi café y a la sonrisa preocupada de mi nieto esperándome, no sentí derrota. Sentí paz. Una paz agridulce, sí, pero paz al fin. Había perdido una hija, pero había recuperado mi alma. Algunas noches, cuando el silencio de la casa es muy grande, todavía me pregunto si tomé la decisión correcta, si podría haber habido otra manera. Pero luego recuerdo el frío en su voz cuando dijo gatas, y sé que salvé a la única persona que podía salvar en esa historia, a mí misma. Y esa, quizás, es la lección más importante que una maestra puede aprender. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?